Un fantasma recorre el mundo, la recesión. Usted seguramente habrá escuchado que ya se apareció o que ya viene. Y es que al menos, según el Fondo Monetario Internacional, el 2023 pinta muy duro para la economía mundial y Colombia no se podrá escapar. Su pronóstico es que si no bajan los precios de todo, sobre todo de la comida, que andan disparados, la economía puede entrar en un círculo vicioso en el que se podrán empezar a perder empleos y aumentar la pobreza. Las alarmas se prendieron por movidas en Estados Unidos, Europa y China y tienen a todo el planeta preocupado. Una recesión, en palabras sencillas, ocurre cuando se enfría la economía, es decir, cuando se reducen las compras de productos y servicios que hacen todas las personas, las empresas e incluso el Estado. Y para saber si estamos en una recesión toca estar pendiente del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, un indicador de todo lo que produce un país y que muestra si una economía crece o se hunde. No hay un consenso entre los economistas, pero a lo largo de los años se ha concluido que una recesión ocurre cuando el PIB cae por al menos 6 meses consecutivos. Eso es muy grave porque durante al menos medio año hay un efecto dominó en el que la gente gasta menos, se pierden trabajos y se endurecen las condiciones de vida para todos. La recesión más reciente que vivió Colombia fue durante la pandemia del COVID. El confinamiento obligó a la gente a dejar de gastar, eso les hizo perder ingresos a las empresas, se perdieron unos 5 millones de empleos y así se disparó la pobreza. Con el COVID, nuestro PIB y el de todo el mundo se fue en picada. Las recesiones hacen parte natural de la economía y justo después de ellas vienen periodos de crecimiento, como también nos lo mostró la pandemia. A medida que se levantó el confinamiento, se reactivó la economía. El PIB comenzó a treparse y todo indicaba que se estaba recuperando lo perdido, pero desde hace unos meses se ha ido desacelerando en varias regiones del mundo. ¿Por qué? En buena medida porque hubo un aumento generalizado de precios, sobre todo de la comida, es decir, se disparó la inflación. En Colombia en octubre llegó al nivel más alto de todo este siglo, un 12,2%. Para los hogares más pobres es incluso peor y llegó al 14,1% porque tienen que sacar una porción mayor de sus ingresos que los más ricos para comprar productos básicos como los alimentos. Y todo puede seguir subiendo por el efecto de las lluvias en la producción de comida. Eso es un problema porque si todo está más caro, la gente gasta menos y si los precios se salen de control puede disparar un círculo vicioso en el que por culpa de la baja demanda las empresas pierdan plata, tengan que despedir empleados o cerrar y así quede menos gente con capacidad para gastar y menos actividad económica. En este momento hay por lo menos 3 cosas que están disparando la inflación en el mundo: los nuevos confinamientos por COVID en China, la guerra en Ucrania y el bendito dólar. Lo que pasa en China es que hubo un rebrote de COVID que llevó a su gobierno a encerrar otra vez a mucha gente. Eso lleva a que sus trabajadores no puedan salir y que baje la producción económica de ese país, que es una de las economías que más mueve el comercio mundial. Que China baje su producción implica que habrá menos productos made in China circulando en el mundo, que usted sabe que están por todo lado. Esa escasez los hará más caros. La invasión de Rusia a Ucrania llevó a varios países a dejar de comprarle petróleo, gas, fertilizantes y trigo a Rusia como estrategia para presionarlo, pero eso disparó los precios de esos productos y por ahí derecho el de muchos otros sectores, como el transporte y la industria en el caso de los que usan petróleo y gas, y el de la producción de comida que usa como insumo los fertilizantes. Eso, sumado a las otras presiones económicas, ha hecho más caros los alimentos y ha llevado a que millones de personas en el mundo hayan empezado a pasar hambre. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en los primeros meses del 2022, cuando empezó la invasión, el número de personas hambrientas en el mundo pasó de 282 a 345 millones. De hecho, la ONU ya anticipó que eso nos hará afrontar una crisis alimentaria sin precedentes en 2023. Detrás de la inflación también está el dólar, que en Colombia ya llegó a los 5.000 pesos. Eso en buena medida se debe a lo que está pasando en Estados Unidos, donde la inflación también está disparada y la Reserva Federal, que es como el Banco de la República de allá, ha ido subiendo sus tasas de interés. La idea es que así a la gente le salga más caro pedir prestado, tenga menos plata y compre menos, lo que puede ayudar a bajar los precios. Y si el mundo sigue adentrándose en una recesión, lo más probable es que el dólar se siga trepando. En tiempos de incertidumbre aumenta mucho su demanda porque es una moneda confiable que comienzan a perseguir los inversionistas y eso la valoriza. Para Colombia es un lío porque es la moneda con la
que paga sus importaciones, así que todo lo que traemos de afuera costará más. Electrodomésticos, ropa, vehículos e insumos claves como los fertilizantes que terminan subiendo el precio de la comida. El dólar también es la moneda con la que el Estado paga parte de su deuda externa, y como el Estado recoge plata en pesos con los impuestos que pagamos y paga un pedazo de esa deuda en dólares, el dólar caro implica que tiene que sacar más plata para pagar deuda y que tenga que bajar la inversión en obras públicas como hospitales o carreteras o en proyectos clave para el gobierno como la transición energética. La economía colombiana viene creciendo por encima del promedio de América Latina y del mundo, por lo que es probable que Colombia tenga el consuelo de hacer parte del grupo de países a los que les vaya menos peor en una posible recesión. El desempleo, por ejemplo, ha venido bajando y así el Estado aún tiene margen de maniobra para hacer algo. El Banco de la República, sobre todo, tendrá un rol clave con el poder que tiene de ajustar sus tasas de interés. Hasta ahora, como en Estados Unidos, las ha seguido subiendo para parar la inflación. Por eso, este no es el mejor momento para que usted saque un préstamo o se endeude con la tarjeta de crédito, porque con tasas de interés tan altas le va a salir mucho más caro. Pero el efecto secundario de eso puede ser que, como gente como usted deja de sacar préstamos, se desacelera el consumo y se puede profundizar la caída de la economía. Esa es la tesis de Petro, y por eso mostró su desacuerdo con que el banco subiera las tasas, algo que se interpretó como un irrespeto a la independencia del banco. Donde Petro sí puede meter la mano es en las políticas para contener y disminuir la pobreza. Logró pasar en el Congreso una reforma tributaria con la que dice que espera aumentar la inversión social y en particular fortalecer las políticas con las que tradicionalmente se ha atacado la pobreza, como los subsidios a la población vulnerable como madres, jóvenes y ancianos. Al tiempo, con un panorama tan incierto para el bolsillo del Estado y de la gente, se mantiene la expectativa por las decisiones que tome Petro sobre la transición energética. Su gobierno ha moderado la posición de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y pasó a decir que más bien está haciendo cuentas para saber qué decisión va a tomar. Lo claro es que en el contexto de una recesión mundial y con el dólar caro, el petróleo sería aún más clave para Colombia porque significa el ingreso más importante de dólares al país y eso sirve además para contener el precio de esa moneda porque en la medida en que haya más dólares en Colombia, su precio baja. Y como el dólar influye en el precio de productos básicos como la comida, una transición a la brava podría incluso aumentar la pobreza. En el país, el fantasma de la recesión les puede jalar duro los pies a unas 15 millones de personas, que según el DANE son las que hoy están en riesgo de caer en la pobreza. Sin embargo, es probable que nos pegue a todos, ya sea con productos más caros o préstamos más difíciles de pagar.